Bienvenidos, estimados hermanos, a este resumen general del taller de Biblia durante los 6 meses que hemos ido tratando 19 temas esenciales claves para comprender un poco más acerca de las Sagradas Escrituras. Este taller estaba dirigido a los cooperadores nazarenos, que es un grupo de laicos, varones y mujeres, que viven el carisma de la misión y la reconciliación en sus familias y también en este grupo. También está dirigido a todas aquellas personas, amigos y amigas, conocidos nuestros y público en general que desea conocer un poco más sobre las Sagradas Escrituras. En el tema número 1 hemos tratado de que Dios nos habla en la vida, es decir, la fuente para conocer de Dios no es solamente las Sagradas Escrituras. La primera información que tenemos de Dios es la creación, es la vida nuestra, es todo lo que vemos. ¿Por qué? Porque es sencillo pensar que yo no me he dado la existencia en mí mismo. Yo no tengo el poder para darme la existencia tal y como ahora yo soy, sino que esto lo he recibido. Si yo, ser inteligente, no soy capaz de darme la vida, darme los años, darme la color de piel, el color de cabello, la estatura, la inteligencia, los órganos, si no soy capaz de darme esto, mucho más la piedra, los animales tampoco se han dado la existencia a sí mismos. Si ningún objeto que existe, ni ninguna persona que existe en el mundo puede darse la existencia a sí mismo, entonces esto no hubiera existido. Para que todo lo que ahora nosotros vemos exista, es necesario que alguien lo dé la existencia. Por eso que la primera información de que tenemos de Dios es a través de la creación. Solamente cuando el hombre no captó la idea de que todo esto ha sido creado por un ser superior, sino que se quedó adorando, por ejemplo, a la vaca, al sol, solamente cuando el hombre no pudo leer este libro de la creación, entonces Dios nos regaló otro libro hermoso que es las Sagradas Escrituras. Luego, en el tema número 2, hemos hablado también otros lugares donde Dios nos habla. Hemos dicho de la creación, pero ahora vamos a diferenciar esos lugares. Dios nos habla en la naturaleza. La naturaleza, el aire, los ríos, todos ellos nos hablan de Dios. ¿Por qué? Porque todo está al servicio del hombre. Las lluvias, las tierras, las semillas, las plantas nos sirven para el hombre. Entonces uno dice, este Dios que tanto nos ama, lo ha preparado todo tan bueno para que el hombre pueda vivir. Si este Dios fuera malo, entonces pues no hubiera en la naturaleza bienes que son importantes para el hombre. Al contrario, nosotros vemos que la naturaleza le sirve para el hombre. Por lo tanto, este Dios que nos ha creado es un Dios que nos ama. Por eso que Dios también nos ve en la naturaleza. Luego Dios también nos habla a través de la historia, nuestra historia personal, nuestra historia colectiva, donde hemos visto y hemos notado cómo Dios se manifiesta en la historia de los pueblos. Dios también nos habla en la comunidad, porque todos nos convertimos a través del bautismo en hijos e hijas de Dios y por lo tanto lo que nosotros hagamos a esa persona, a ese ser querido, hagamos el bien o el mal, Dios nos lo va a tener presente. Si nosotros hacemos el bien a nuestros hermanos, vestimos al desnudo, damos de comer al hambriento, en esta comunidad encontraremos a Cristo. Otro lugar donde vamos a encontrar a Dios es en la conciencia, pero esa conciencia que está en el silencio, en la oración, esa conciencia que es bien ordenada, porque la conciencia a veces se puede desordenar y se puede pasar a un cierto liberalismo pues extremo. Por eso que es bueno educar la conciencia. La conciencia en el silencio y la oración
donde escuchamos la voz de Dios que nos orienta en nuestras acciones. En el tema número 3 hablamos de las imágenes que podemos tratar en torno a la Biblia, es decir, cómo entendemos la Biblia. La Biblia lo podemos entender como un espejo, lo podemos leer como un espejo, es decir, me voy a la Biblia y voy a ver algunos personajes donde yo me siento identificado con ellos, así como en el espejo yo me reflejo en el espejo. Así en la Biblia puedo encontrar yo ciertas situaciones, ciertas parábolas que yo me sienta identificado con ellas. La Biblia también puede ser entendida como una ventana que me permite ver para afuera y para adentro. Para afuera puedo ver el pasado de la Biblia, el pasado de los personajes de Abraham, Isaac, Jacob. Y para adentro yo puedo ver esa que ha pasado la vida de estos personajes en mi vida personal. Lo que ellos han sufrido, yo también he sufrido. Entonces, la Biblia puede ser entendida como una ventana. También puede ser la Biblia como un álbum de fotos. Es decir, lo puedo leer a la Biblia como aquello, leyendo justamente las partes de aquellos personajes que yo más conozca. Pues como un álbum de fotos, ¿no? Hay imágenes de algunos personajes más cercanos y distantes a nosotros que más conozcamos. La Biblia también puedes entender como un pueblo que tiene dos calles, en la cual, o mejor dicho, un pueblo que tiene un río por el medio y divide en dos partes, un pueblo antiguo, un pueblo nuevo, donde este pueblo está dividido en capítulos y en versículos, es decir, la Biblia tiene capítulos y versículos para ser leídas. En el tema número 4, lo que respondimos a 7 preguntas acerca de la Biblia. Una pregunta es como, por ejemplo, ¿cómo está organizada la Biblia? La Biblia está organizada en 73 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Los 73 libros, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento. También respondíamos a la pregunta de ¿cómo encuentro una cita bíblica? ¿Cómo encuentro una cita bíblica? Para encontrar una cita bíblica en la Sagrada Escritura es facilito. Vemos el capítulo y el versículo. Primero, el nombre del libro. Por ejemplo, Génesis 2. Ya Génesis es el nombre del libro, está en el Antiguo Testamento. 2 es el capítulo. Y los numeritos más pequeños son los versículos. Eso es muy conocido, es muy bueno saber. También hemos visto cómo nació la Biblia. La Biblia decíamos que nació en 3 partes. Primero ocurrió los acontecimientos. Primero Dios visitó a su pueblo. Primero Jesús predicó. Eso es el hecho. Es decir, primero los acontecimientos. Luego, eso que aconteció se pasó de generación en generación por medio de la boca, por medio del testimonio oral. Entonces, a eso llamamos memoria, a ese recuerdo de generación en generación. Conforme pasó el tiempo, algunos pusieron por escrito ese testimonio. Entonces, hecho, memoria y escritura. El hecho es el acontecimiento. La memoria es la transmisión oral de ese acontecimiento. Y la escritura es la puesta por escrito de esos acontecimientos que han sucedido. Para nosotros, la memoria es la tradición y la escritura se convertiría en la Biblia. Entonces, memoria es la tradición, la escritura es la sagrada, la Biblia. También respondimos, ¿quiénes escribieron la Biblia? La Biblia, en el Antiguo Testamento, se dividen en 3, en historiadores, profetas y sabios. Historiadores y profetas y sabios. Entonces, algunos libros de la Biblia fueron escritos por algunos que se fueron por ahí buscando información. Entonces, estos se recogieron en unos libros. Entonces, estos son los historiadores. Hay otros profetas que en realidad ellos no escribieron, sino predicaron. Los profetas predicaron y sus alumnos o otras personas lo escribieron. Los profetas predicaron. Algunos profetas sí escribieron.
Hay algunos profetas que sí escribieron, pero hay otros que no escribieron. Luego los sabios, que se van de pueblo en pueblo buscando la sabiduría de los pueblos, lo recogen y así se escribió el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también tiene tres grupos de escritores. Tenemos a los evangelistas, a los apóstoles y a otros personajes. Los evangelistas son cuatro: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los apóstoles tenemos al apóstol Pedro, al apóstol Santiago, el apóstol San Pablo, y otros personajes como algunos escritores de las cartas católicas que también están presentes. Entonces, tres tipos de escritores en el Nuevo Testamento y también tres tipos de escritores en el Antiguo Testamento. También respondíamos a la pregunta: ¿en qué lugares se escribió la Biblia? La Biblia se escribió en tres lugares específicos. Tenemos más en Israel y Palestina. Entonces, el Antiguo Testamento se escribió en Israel, en Babilonia y en Egipto. Tres lugares: Israel, Babilonia y Egipto. El Nuevo Testamento en Palestina, en Asia Menor y en Grecia y en Roma. Entonces vamos al mapa. El Antiguo Testamento se escribió, acá está en Egipto, acá está Egipto, por acá está Babilonia y también está Israel. El Nuevo Testamento se escribió en Israel, en Asia Menor y yendo por acá a Italia y Grecia. Entonces Roma y Grecia por aquí. Entonces tenemos tres en el Antiguo Testamento y tres en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se escribió la Biblia? La Biblia abarca unos años de 1350 de duración para que se escriba, desde el año 1800 hasta el año 100 después de Cristo. 1800 al año 1100 después de Cristo tardó en escribirse, a componerse los relatos, pero la puesta por escrito son un promedio del siglo XII, inician los primeros escritos, siglo XII hasta el siglo 100, son 1350 aproximadamente. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Tenemos tres idiomas de la Biblia. Hebreo, que es un idioma que hablaba el pueblo judío antes del exilio de Babilonia. Tenemos el arameo, que son los libros que se escriben con este nuevo idioma que los judíos hablaron después del exilio. Y el griego, que está escrito los 7 libros del Antiguo Testamento y la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, el Antiguo Testamento se escribió en arameo y en hebreo. Luego, en el tema 5, hablamos de la palabra de Dios en la Biblia. Bien, yo cojo la Biblia y veo que es un libro. Entonces uno puede decir, ¿cuál es la diferencia de este libro Biblia con otro libro que contamos por ahí? La diferencia es que en este libro Biblia encontramos la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios está ahí? Porque su autor principal es el Espíritu Santo. Hablamos de inspiración. Dios inspira al pueblo de Israel a través del Espíritu Santo, inspira en la vida del pueblo, lo cual es transmitido de manera oral y luego se pone por escrito. Luego también hablamos de la revelación. Dios se revela, se deja descubrir por el pueblo. Entender el porqué y el para qué de la vida, del mundo y la historia. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar cuál es el sentido de la vida del hombre, qué es lo que quiere Dios. Por eso es palabra de Dios, por eso se diferencia de otros libros. Luego hablamos también del canon. El canon es aquellos libros que son considerados como inspirados por Dios. El canon significa medida, significa lista, por lo tanto son los libros sagrados aceptados como palabra de Dios. Y en el tema 6 hablamos de los géneros literarios. Teníamos al género mítico, que es un género con una profunda experiencia cultural y espiritual que nos permite, pues,
sustentar la esperanza, la salvación y la vida. Por ejemplo, queremos explicar cómo Dios creó al hombre, entonces explicamos a través del barro. Dios lo creó al hombre a través del barro. Es el género mítico, es un mito. Entonces, ¿por qué el barro? Porque el barro significa fragilidad, moldeabilidad. El hombre es frágil, el hombre es moldeable, puede ser educado, puede ser moldeado por las manos de Dios. Luego tenemos otro género, el género evangelio, que no es otra cosa la proclamación de la buena noticia de Jesús. El evangelista primero en usar este género es Marcos. Entonces el género evangelio nos transmite la buena noticia sobre Jesús. El evangelio no es una biografía de Jesús, sino es el mensaje de Jesús para todos nosotros. Pero más que esto, es la fe del pueblo cristiano que creía en este Jesús, en este Señor nuestro que viene a predicarnos. Luego tenemos otro género, el género Midrash. El género Midrash significa investigar, buscar. Se trata de una relectura de los textos del Antiguo Testamento con el fin de iluminar un nuevo acontecimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 1 dice genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces nos dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac y así. Entonces, los relatos de la infancia de Jesús es el género Midrash. ¿Por qué? Porque se va al Antiguo Testamento para señalar, iluminar cosas del Nuevo Testamento, como por ejemplo el nacimiento de Jesús. Luego tenemos otro género, que es el género epistolar, es decir, cartas. Entonces, en este género son la mayoría de cartas del apóstol San Pablo. Son cartas, tienen destinatario, tienen personas concretas que lo van a recibir y se encuentra una sección doctrinal y una parte exhortativa. Entonces, por una parte, esas cartas van a tener un tema de doctrina y por otra parte nos van a hablar exhortando a corregirnos, etc. Y finalmente el género profético, que está presente principalmente en el Antiguo Testamento. Los protagonistas son los profetas. Y tenemos un último género más, el género apocalíptico. El género apocalíptico no es del fin del mundo. El género apocalíptico es un género de esperanza, que quiere devolver la esperanza a aquellos cristianos que estaban perseguidos. Su finalidad de este género es consolar y dar esperanza al pueblo fiel de Dios. Hasta aquí hemos visto un resumen general del tema 1 al tema 6, esperando pues que nosotros nos recordemos y no nos olvidemos.